¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y estamos de vuelta en Pasaporte y Rumbo, el espacio donde te ayudamos a planificar esos viajes épicos. Hoy tenemos un episodio de lujo. Así es, hoy te vamos a contar todo lo necesario y lo innecesario para que tu visita a la ciudad mágica de Tokio sea absolutamente inolvidable. Desde las luces de neón de Akibahara hasta la serenidad de Templo Sensoji, hoy te vamos a guiar paso a paso para que puedas recorrer Tokio como un verdadero local. Te daremos todos los detalles sobre cómo planificar el viaje perfecto, cómo moverte por la ciudad y por supuesto contaremos dónde probar el mejor sushi y también el ramen que Tokio tiene para ofrecerte. Pero quédate hasta el final porque vamos a revelarte el dato más importante de todos. ¿Qué necesitas realmente para viajar a Tokio? Así que prepárate, que este episodio va a estar lleno de consejos valiosos. Empecemos este viaje. La capital nipona es una mezcla única de tradición y modernidad. Desde los templos históricos como el Sensoji hasta los rascacielos de Shibuya, Tokio ofrece una experiencia bastante inolvidable. La capital de Japón es la ciudad más poblada del mundo, según National Geographic, información que fue actualizada el 12 de diciembre del 2024 y conocida por su mezcla única de tecnología futurista y costumbres tradicionales. Antes de volar al corazón de Japón hay varios pasos que debes seguir, por lo que te daré varios tips que estamos seguros te van a funcionar. El primer tip es respecto al idioma. El idioma oficial es el japonés, aunque en los lugares turísticos encontrarás personas que hablan inglés. La mayoría de los letreros están en japonés e inglés. Debes aprender frases básicas como arigato, que significa gracias, y sumimasen, disculpe. El segundo tip es respecto a los vuelos baratos. Reserva tus vuelos con al menos 3 meses de anticipación. Busca en plataformas como Skyscanner, Despegar o Mondo para comparar precios. Un boleto redondo desde América Latina puede costar entre 142.000 a 237.000 yenes, que vendrían siendo más o menos unos 900 a 1.500 dólares o unos 880 a 1.465 euros dependiendo de la temporada. El tip 3 es respecto a la moneda y el presupuesto. La moneda es el yen japonés. Cambia tu moneda local a yenes antes de viajar. El yen está aproximadamente a 140 yenes por cada dólar. Planea un presupuesto diario entre 8.000 a 24.000 yenes, 50 a 150 dólares y 49 a 147 euros, dependiendo de tus preferencias. El tip 4 tiene que ver con el hospedaje. La oferta de alojamiento en Japón es muy alta. Puedes encontrar precios asequibles así como una gran cantidad de opciones de alojamiento. Desde hoteles cápsula que cuestan 3.200 yenes, que son 20 dólares o 19 euros por noche, hasta lujosos ryokans, que son alojamientos tradicionales japoneses que ofrecen una experiencia cultural única, que van desde los 79.000 yenes o 500 dólares y 488 euros por noche. Tokio tiene opciones para todos. Recomendamos reservar en zonas céntricas como Shinjuku o Shibuya. Nuestro tip 5 va enfocado a la mejor época para viajar, primavera, de marzo a mayo, para ver los cerezos en flor, o como lo llaman en Japón, hanami. Otoño, de septiembre a noviembre, es para disfrutar de un clima agradable y paisajes coloridos. Y en definitiva, para evitar estaría el verano, junio-agosto, por el calor y la humedad. El tip 6 es sobre cómo puedo conseguir una tarjeta SIM para mi teléfono en Japón. Comprar una tarjeta SIM en Japón es muy sencillo y ofrece varias opciones dependiendo de tus necesidades. En los aeropuertos internacionales como Narita y Kansai encontrarás máquinas expendedoras y tiendas donde puedes adquirir tarjetas SIM de diferentes operadores. También en tiendas de electrónica, cadenas como Yodobashi Camera y Big Camera cuentan con una amplia variedad de tarjetas SIM y planes. Si prefieres tener tu tarjeta SIM antes de viajar, hay empresas especializadas que ofrecen tarjetas SIM internacionales. Estas las puedes comprar en línea y activar al llegar a Japón, siendo algunas opciones populares como Olafly, Airalo y SIM Options. Y el último tip es sobre los adaptadores de corriente, ya que el voltaje en Japón es de 100 vatios y los enchufes son de tipo A. Has llegado a Tokio. Dependiendo de tu aeropuerto de llegada, Narita o Haneda, necesitarás transporte para llegar al centro. Metro y tren son las formas más eficientes de moverse. Te recomendamos la compra de tarjeta Suica o Pasmo para usar en el transporte público. Y aquí te dejamos algunas opciones de transporte. Narita Express, un boleto cuesta 3.000 yenes, que son 20 dólares o 19 euros, y el viaje dura aproximadamente unos 60 minutos hasta la estación de Tokio. Autobuses limusina. Los autobuses cuestan de 1.500 a 1.500 yenes, lo que son 6 o 10 euros o dólares. Pueden tardar más que el tren, dependiendo del tráfico. Y aquí te dejamos un pro tip. Compra un Japan Rail Pass antes de tu llegada. Por 39.000 yenes, que son 250 dólares o 240 euros, con esto tienes acceso ilimitado al tren bala por 7 días.
El Hakone Free Pass y el Osaka Amazing Pass, dos pases que puedes usar en multitud de museos, templos o transporte. Te pueden hacer ahorrar mucho dinero si los aprovechas correctamente. Descarga aplicaciones como Google Maps y Japan Official Travel para facilitar tu aventura. Y no olvides, al llegar a tu hospedaje, asegúrate de cargar tu tarjeta Suica o Pasmo para el transporte público. Tokio es una mezcla vibrante de tradición y modernidad y a continuación te vamos a enseñar cuáles son los imperdibles. Cruce de Shibuya, el corazón joven de Tokio, conocido por su cruce peatonal más concurrido del mundo, y la estatua de Hachiko. Recomendamos visitarlo de noche para ver las pantallas gigantes y el caos organizado. Harajuku, el distrito de la moda juvenil, con tiendas de ropa extravagante y la famosa calle Takeshita Street. Visita el santuario Meiji-Jingu, un oasis en medio de la ciudad. Asakusa, el barrio tradicional con el templo Sensoji, el más antiguo de Tokio. Recorre la calle Nakamise para comprar souvenirs y probar snacks japoneses. Ginza, el distrito de lujo con tiendas de alta gama y restaurantes exclusivos. Akihabara, el paraíso de los amantes del anime, manga y videojuegos. Templo Sensoji, la entrada es gratuita, pero lleva efectivo para comprar amuletos o hacer algunas que otras donaciones. La Torre de Tokio, un icono de la ciudad, ofrece vistas panorámicas espectaculares. Los precios de las entradas para la Torre de Tokio son los siguientes. La entrada a la cubierta principal cuesta alrededor de unos 1.500 yenes, que son 10 euros o dólares. El tour de la cubierta superior cuesta entre 3.300 yenes, que son 21 dólares o 20 euros, para adultos, siempre y cuando las adquieras en la web. O 3.500 yenes, que son 23 dólares o 22 euros para adultos si las adquieres en la taquilla. El Tokyo Dame un Tour, el precio está en la entrada, cuesta 7.000 yenes, que son 45 dólares o 44 euros para adultos. Los observatorios de la Torre de Tokio están abiertos todos los días, de 9 de la mañana a 11 de la noche. La Torre de Tokio es un icono de Tokio, que se inspiró en la Torre Eiffel de París. Tiene 333 metros de altura y ofrece vistas increíbles de la ciudad. El mercado de Tsukiji, que aunque ha sido trasladado de ubicación, puedes visitar el nuevo mercado y disfrutar de la frescura del pescado. Prueba sushi fresco desde 790 yenes, que son más o menos unos 5 dólares o euros. Debes tener en cuenta que existen dos tours en el mercado. Tours gratis del Tsukiji, que te puedes sumergir en la historia y los sabores del Tsukiji de la mano de guías locales. Podrás conocer los rincones más auténticos del mercado y probar delicias culinarias. Es ideal para viajeros de habla hispana y su costo está basado en propinas, lo que oscilan los 1.580 yenes, que son 10 euros o dólares. Tours de pago con extra sabor, que ofrecen experiencias más personalizadas. Si buscas una visita más exclusiva, puedes optar por tours privados o con degustaciones. Los tours pagos más destacados son el tour gastronómico por Tokio, que va desde los 20.000 yenes, que son 121 dólares o euros, el tour privado por Tsukiji, que va desde los 13.000 yenes, que son 82 dólares o 80 euros, el recorrido clásico con degustaciones, que tiene precios desde los 30.000 yenes, que son 185 dólares o euros. Palacio Imperial es la residencia del emperador de Japón, que se encuentra rodeada de hermosos jardines instagramables y es ideal para aprender sobre la historia japonesa. La entrada al Palacio Imperial de Tokio es gratuita, pero para visitarlo es necesario participar en una visita guiada en japonés. Se puede obtener una audioguía gratuita en inglés, en chino, en francés, en coreano y claramente en español. Disneyland de Tokio. Vive la magia de Disney en Japón. Descubre atracciones icónicas como Space Mountain y Piratas del Caribe. Disfruta desfiles y espectáculos de la magia del castillo de Cenicienta. Las entradas tienen un precio de 7.800 yenes, 50 dólares o 49 euros. Mucho más económico que en París o en el mismo Río. Universal Studios en Japón. Adéntrate en mundos increíbles como Harry Potter, Jurassic Park y Super Nintendo World. Montañas rusas, experiencias inmersivas y espectáculos que te dejarán sin aliento. Los precios oscilan entre los 6.500 a los 8.700 yenes, que son más o menos unos 42 a 56 dólares o 41 a 54 euros. Se encuentran a 6 horas en vehículo desde Tokio. Te recomendamos moverte por la ciudad usando el metro. Un pase diario cuesta aproximadamente 600 yenes, que son 4 dólares o euros, y cubre la mayoría de las líneas. Oye, si eres un viajero empedernido, quieres emprender tu primer viaje o simplemente te apasiona saber todo sobre las hermosas locaciones del mundo, suscríbete, es completamente gratis. Solo te llevará un segundo y nos ayudas a llegar mucho más a gente como tú. Si tienes alguna idea, quieres que hablemos de un lugar específico o necesitas ayuda para planear tu próxima aventura, déjalo en los comentarios. Envíanos un correo al mail que está en la descripción. Hagamos crecer esta tribu viajera juntos.
Tokio es una ciudad vibrante que combina tradición, modernidad y diversión en cada rincón. Aquí te compartiremos 5 actividades imperdibles para que vivas una experiencia totalmente inolvidable. Puedes tener una ceremonia de té. Sumérgete en la tradición japonesa, vistiendo un kimono y aprendiendo de un maestro del té. Los precios van desde 5.000 a 17.000 yenes, 32 a 105 euros o 31 a 102 euros, según la experiencia. La duración de esta actividad puede ir entre 45 minutos a 4 horas. Relájate en un onsen. Disfruta de baños termales tradicionales japoneses ricos en minerales. Los precios oscilan entre 300 y 2.000 yenes, que son 2 a 14 dólares o 2 a 14 euros. Los lugares más recomendados para esta actividad son Aginoyu, Ryogoku Onsen y Toshimae Niwa-no-yu. Ve al karaoke y vive la diversión al estilo japonés, en salas privadas con tus amigos. Los precios van desde 1.500 yenes, lo que son 10 euros o dólares, con opciones de bebida ilimitadas. Los lugares más destacados son el karaoke Pasela Shibuya y Shibuya Center Gai Honda. Y si te emocionas con un show de sumo, puedes asistir a un torneo de lucha tradicional en el corazón de Japón. Encontrarás precios que van desde los 3.800 yenes, que son 25 dólares o euros. Tendrás distintas opciones de tours como entradas con guías y cancelación gratuita. ¿Y qué tal cenar en un restaurante temático? Explora lugares únicos como el famoso Road Restaurant, donde la cena es un espectáculo futurista. Respetar la cultura japonesa hará que tu experiencia sea mucho más placentera. Queremos darte algunos consejitos que de seguro no solo te harán ver más empático y respetuoso con la comunidad local, sino también te ahorrarán uno que otro problema. Al saludar, inclina la cabeza en lugar de dar la mano. En los trenes, mantén el silencio y evita llamadas telefónicas. Y en los restaurantes, nunca claves los palillos en el arroz. Es de mala educación. Tokio no solo es un paraíso para los viajeros, sino también para los amantes de la gastronomía. Aquí te presentamos los platos y bebidas que no puedes dejar de probar en tu visita. Sushi es el plato más icónico de Japón. Fresco, delicioso. El mercado Toyosu o restaurantes de sushi giratorios son los mejores lugares para probarlo. Los precios van desde 100 yenes, $1 o 1 euro, hasta 20.000 yenes, 127 dólares o 124 euros, respectivamente en restaurantes exclusivos. El ramen, la sopa de fideos japonesa llena de sabor. Los lugares más recomendados pueden ser Ichira Ramen o Tokyo Ramen Street, y los precios oscilan entre 600 a 2.000 yenes, que son 4 a 13 dólares o 4 a 13 euros. Takoyaki, comida japonesa hecha a base de harina de trigo y pulpo. Se hacen bolas de pulpo crujientes y suaves. Es perfecto para comer en la calle. Tendrás diferentes precios, desde 3.000 yenes, que son 27 dólares 25 euros. En pura fritura rápida típica japonesa, en especial hecha de verduras y mariscos fritos, crujientes y jugositos. Los precios de una tempura están entre 600 a 2.000 yenes, que son 13 euros o dólares, y un tazón de arroz con tempura, que le dicen tendón, desde 800 yenes, que son 5 dólares o euros. Okonomiyaki es uno de los platos más apreciados y disfrutados por los japoneses, uno de los más populares. A veces recibe el nombre de pizza japonesa, ya que es una rica tortilla salada con diferentes ingredientes. Encontrarás diferentes precios, desde 900 yenes, que son 6 euros o dólares. Onigiris, deliciosas bolas de arroz rellenas perfectas para llevar. Encontrarás precios desde los 100 yenes, que son solamente $1 o euro, en tiendas de conveniencia. En cuanto a bebidas, tenemos algunas recomendaciones, como el sake, que es una bebida nacional de arroz fermentado y depende de donde la quieras probar, te ofrecerán diferentes precios, que van desde los 1.000 yenes, que son 7 dólares o euros. El té verde es el más consumido por los japoneses y también podrás encontrar otros té como el matcha, Hojicha o Sencha, y también diferentes precios desde 360 yenes, son 3 dólares euros. Tomarte una cerveza japonesa es algo que podrás hacer en una gran cantidad de lugares. Encontrarás marcas populares como Asahi, Kirin y Sapporo, y sus precios estarían entre los 700 yenes, que son 5 dólares o euros. No pueden faltar jamás los dulces japoneses, es por esto que también tenemos algunos consejos al respecto. Debes probar los mochis, que son pastelitos de arroz glutinosos y van desde los 100 yenes, que es solamente $1 o $1. Dango, que básicamente son dumplings dulces y sus precios van desde 100 yenes, $1 o 1 euro. Dorayaki, que es un tipo de dulce japonés que consiste en 2 bizcochos de forma redonda. Son panqueques rellenos y tienen excelentes precios que van desde 100 yenes, que es solamente $1 o 1 euro. El taiyaki es un pastel en forma de pez, relleno de judías rojas o crema, y encontrarás estas delicias desde 150 yenes, $1 o 1 euro. En esta sección queremos desmentir algunos mitos, pero también confirmar algunas otras verdades sobre Tokio. Prepárate para sorprenderte.
¿Tokio es una ciudad extremadamente cara? Mito. Aunque hay opciones de lujo, Tokio también tiene comida deliciosa, desde 100 yenes, $1 o €1, como el onigiri, y hospedajes económicos. Puedes viajar con cualquier presupuesto. ¿Los trenes siempre van llenos como sardinas en lata? ¿Verdad? En horas pico, especialmente en líneas como la Yamanote, los trenes pueden estar abarrotados, pero fuera de esos horarios los trenes y el transporte es eficiente y cómodo. ¿No puedes sobrevivir sin hablar japonés? Mito. Aunque aprender algunas palabras básicas ayuda, muchas señales están en inglés y la mayoría de los lugares turísticos son amigables con los visitantes internacionales. La tecnología en Tokio está décadas adelantada. ¿Verdad? Desde robots asistentes hasta baños inteligentes, Tokio te hará sentir que estás en el futuro, pero también encontrarás rincones tradicionales que te conectarán con el pasado. ¿Tokio solo rascacielos y modernidad? Mito. Además de su modernidad, Tokio tiene templos históricos como Sensoji y hermosos parques como Shinjuku-gyoen. Es una mezcla perfecta de tradición y futuro. Aquí te van una serie de consejitos prácticos que te ayudarán a tener una mejor experiencia en tu estadía en Tokio y en general en Japón. La etiqueta. Respeta las costumbres locales y evita comportamientos que puedan ser considerados como groseros. Siempre lleva ropa cómoda y zapatos para caminar. Alquila y pruébate un kimono, ropaje japonés tradicional para una experiencia cultural. No olvides reservar boletos con anticipación para atracciones populares y así evitar que no puedas visitarlas. Atrévete a probar nuevos sabores. Tokio es un destino lleno de sabores únicos que no puedes dejar pasar. Déjate llevar por tu deliciosa gastronomía y vive una experiencia culinaria inolvidable. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Aquí te hablaremos de los datos más importantes que necesitarás para tu viaje a Tokio. 1. ¿Es seguro viajar a Tokio? Absolutamente. Tokio es una ciudad extremadamente segura para viajar. Con una baja tasa de criminalidad y una infraestructura súper bien desarrollada, es un destino ideal tanto para viajeros solitarios como para familias. ¿Por qué Tokio es tan seguro? Tokio posee una baja tasa de criminalidad. Japón en general y Tokio en particular son conocidas por su baja tasa de delitos violentos. Los ciudadanos japoneses son muy respetuosos de leyes y normas sociales y cuentan con un eficiente sistema de transporte. El transporte público es tan seguro, limpio y funciona de manera eficiente. ¿Qué necesitas realmente para viajar a Tokio? Para empezar tu travesía a la hermosa y tradicional ciudad de Tokio necesitas sí o sí lo siguiente: pasaporte válido con un mínimo de 6 meses antes de la fecha de ingreso, una visa dependiendo de tu país. Verifica si necesitas visa de turista. Para la mayoría de países latinoamericanos está exenta por 90 días. Un seguro de viaje, el cual es obligatorio desde 2022. Puedes encontrar precios desde 4.700 yen, $30, 29 euros por semana. No se requieren vacunas específicas, pero asegúrate de tener tu calendario al día. Otros documentos útiles pueden ser un itinerario de viaje. Un itinerario detallado puede ser útil, especialmente si solicitas una visa. Reservas de alojamiento. Tener al menos las primeras noches reservadas puede ser requerido en algunos casos. Tarjeta de crédito internacional. La mayoría de los establecimientos aceptan tarjetas de crédito, pero es recomendable llevar algo de efectivo en yenes japoneses. Tu licencia de conducir. Si planeas alquilar un coche, necesitarás la licencia internacional. No olvides descargar aplicaciones útiles. Te recomendamos tener aplicaciones de traducción, transporte público para facilitar tu viaje. Algo que hacemos nosotros antes de viajar es descargar el mapa offline de Google Maps para evitar depender totalmente de una conexión a internet. Y ahora sí, siguiendo todos estos pasos, estarás listo para disfrutar Tokio como un verdadero experto. Para ti, que llegaste al final de este video, gracias por confiar en nosotros para planificar tu viaje por tan hermoso paraje en Japón. Cuéntanos, ¿te llama la atención este destino? ¿Te da miedo el idioma japonés? ¿Qué destino está en tu lista de deseos? Recuerda que si crees que nos faltó algo importante o quisieras tener más detalles de este u otro lugar del mundo, puedes dejarnos tu respuesta en los comentarios y lo cubriremos en un próximo video. Los leemos y respondemos todos y cada uno de ellos. Y si te gustó este video y sientes que te ayudó, no dudes en darle like y suscribirte para que te caiga la suerte del viajero y llenes ese pasaporte de rumbos sin igual.